Y durante su audiencia general, el Papa Francisco hizo también referencia al divorcio, lo calificó como una moda. Desde la plaza de San Pedro, el máximo jerarca de la Iglesia Católica pidió evitar la separación de familias. Oggi è moda sulle riviste, sui giornali parlare, questo si è divorziato di questa, quello di quello le separazioni. Ma per favore, questo è una cosa brutta. È vero, io rispetto ognuno, dobbiamo rispettare la gente, ma l'ideale non è il divorzio, l'ideale non è la separazione, non è la distruzione della famiglia, l'ideale è la famiglia unita, così avanti, ese è l'ideale. El Papa Francisco aseguró que los lazos familiares deben ser consolidados y que no se debe poner en discusión el amor duradero. Hizo un llamado a las nuevas generaciones y destacó la labor de los abuelos. Bueno, pues ahí está lo más reciente de lo que está sucediendo con la Iglesia Católica, que sigue en problemas por los cientos de denuncias, porque no son una ni dos, de abusos sexuales cometidos por sacerdotes de esta iglesia que se siguen conociendo, y el Papa Francisco, por supuesto, el llamado a responder como el máximo jerarca de la Iglesia Católica. Vamos a hablar de este tema. Para eso saludamos a nuestra invitada, a Yarley García Castañeda, experta en temas de teología. Yarley, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Paula, y bueno, un saludo a toda la gente que está conectada viéndonos en este momento. Bueno, usted veía todo el contexto que le presentábamos a nuestros televidentes para que se pusieran a tono con esta charla que vamos a tener. ¿Por qué el Papa Francisco no ha sido más severo, más claro, más diligente con todas estas denuncias que se han conocido? Yo creo que esa es una posición histórica de la Iglesia Católica. Si uno se pone a mirar la serie de abusos e inmoralidades cometidos, nos podríamos ir desde la Edad Media, ¿sí? Eso no es algo nuevo en la Iglesia. La historia de la Iglesia muestra cientos y miles de abusos todo el tiempo y muestra encubrimiento. No solamente en los casos de Estados Unidos, sino acá en Latinoamérica, en Chile, en Irlanda, en Bogotá hubo un caso. De hecho, una víctima publicó un libro que se llama Los jinetes de la pederastia, y es colombiano, donde denuncia toda esta serie de casos que ocurrieron en el Colegio del Seminario Mayor. Siempre ha habido un encubrimiento. Hay un documento que el Papa saca, una carta bastante extensa, pero es una carta que es muy lapsa. Sí, es una carta que no habla nada ni apoya a estas víctimas que han sido católicos históricamente, que de hecho no han dejado muchos de ellos de ser católicos, y bueno, es casi un abandono a esos fieles y un respaldo a las autoridades clericales. En el punto en el que están las cosas hoy, con estas denuncias que se empiezan a conocer de miembros de la Iglesia Católica que están culpando al Papa, que dicen que el Papa sí sabía, pero que él se quedó callado, uno puede pensar que lo que se está tejiendo aquí es un golpe de Estado a la Iglesia Católica. A mí me parece que nosotros no podemos hablar de golpes de Estado cuando somos una sociedad enferma, es decir, cuando hay 1.200 abusos y unos casos estremecedores, unos detalles impresionantes de cómo se cometió esto. Callar a esas víctimas o decir que esas víctimas que se están levantando quieren hacer un golpe de Estado, o sea, a mí me parece que lo que quieren es básica justicia. No las víctimas dentro de la misma iglesia quisieran hacerle golpe de Estado al Papa Francisco, porque recordemos que siempre se ha hablado de que hay un clero conservador dentro de la iglesia que no está para nada contento con Francisco y esa idea de modernizar la iglesia, y que quisieran aprovechar esta situación para darle un golpe de Estado al Papa Francisco, pero me refiero dentro de la misma iglesia. A mí me parece que es posible que haya sectores muy conservadores de la iglesia que quieran hacerle un golpe de Estado a Francisco, pero me parece que también, digamos que todas las situaciones se han dado y que él no ha sido lo suficientemente fuerte. Ya le ha pasado en México, ya le había pasado en Chile también. Claro, también tuvo una salida en falso terrible. Siempre ha tenido esas salidas en falso. Digamos que después tuvo como un encare con las víctimas, se pudo reunir con ellas, pedirles perdón, pero han sido procesos muy lentos y sobre todo han sido procesos que no han generado mayores restituciones. Es decir, no hemos visto justicia hablando en términos de cárcel, sino más bien de encubrimiento de curas que los cogen, los llevan a otros cargos o los dejan en un tiempo de retiro y luego sencillamente los mandan de sacerdotes. No pasa nada más allá de eso con aquellos curas que son encontrados culpables o que ellos mismos deciden confesar que si fueron autores y protagonistas de este tipo de abusos, simplemente los apartan de sus cargos, digamos, visibles dentro de la iglesia, pero no pasa nada más. Fíjese que eso ha pasado muchas veces, Paula. Es más, dentro de los casos de Pensilvania hay un hombre que dice, oiga, yo abusé de un niño, me voy a confesarme y me dicen que tenga fortaleza, que no es un pecado lo suficientemente grave y me encubren. Eso está dentro de los expedientes.
¿sí? Y eso ha pasado muchísimas veces. Aquí hay dos problemas graves de fondo y uno es muy irónico que si usted se pone a leer la Biblia se da cuenta que el celibato no es por la misma Biblia, ¿sí? Es decir, por ejemplo, Pedro, que era el papa de la iglesia, o es el papa romano, Pedro era casado. La Biblia dice que Jesús le sanó la suegra. ¿Sí? También el apóstol Pablo, que es casi el que se inventa toda la teología del cristianismo, o digamos que la pone como teología, dice que es malo que el hombre no se case, o sea, que si el hombre no puede estar solo, no se case, que si no tiene don de continencia. Está más que demostrado que los sacerdotes no tienen don de continencia, no llevamos 1200 casos, llevamos... Se puede decir que alrededor de la historia millones de casos de abusos. Pero entonces, con respecto a lo que usted nos está contando, hay voces cada vez más fuertes también que dicen que la Iglesia Católica debe reformarse de manera radical y en su totalidad. Esa reforma, digamos, iría un poco tal vez a abrirle las libertades a los sacerdotes, pero también qué tan fácil es pensar en una reforma total. Estamos hablando de una institución altamente jerarquizada, muy cerrada, casi que intocable. Aunque sea una institución así como usted lo plantea, a mí me parece que esto es un asunto de básica humanidad. Y además es que es de básica teología. Es decir, si la gente cogiera y abriera la Biblia, se daría cuenta que, por ejemplo, en Timoteo 4 dice que en los últimos tiempos se pondrá una doctrina de demonios, dice, que es prohibir casarse. Si usted no tiene don de continencia y la Biblia expresa que para ser obispo, sacerdote, para tomar cualquier tipo de ministerio, el hombre debe ser probo, marido de una sola mujer, y además dice que si usted no es capaz de gobernar los asuntos de su casa, no puede gobernar los asuntos de la casa de Dios. En cambio, ahora tenemos un grupo de sacerdotes que nunca se han casado, que nunca han tenido una familia, que nunca han gobernado una casa y sí pretenden gobernar la casa de Dios. Y otra cosa, antes de que nos vayamos al corte, y es que ¿cómo podemos hablar de Dios, aunque sea la institución que sea, si no somos capaces de amar a nuestro prójimo? Eso también lo dice la Biblia. Si usted no puede amar a su prójimo, no diga que ama a Dios. Yarley, rápidamente, antes de terminar esta charla, ¿para dónde va la fe de los católicos con todos estos escándalos? ¿A convertirse en eso, en simplemente una fe que yo llevo, pero alejada de las instituciones, porque las instituciones ya no le inspiran confianza a los feligreses? Eso ha pasado hace mucho tiempo. El catolicismo es una de las religiones que menos crecen y muchos fieles se han migrado a otras religiones, al Islam, por ejemplo, que es la religión que más crece, a ramas del protestantismo, y es que esa fe que no es práctica, sino es una fe que es impuesta, y además de todo es una fe que no, o sea, las personas no conocen en lo que creen. Es muy raro un católico que conozca la Biblia. Si los católicos conocieran la Biblia, pues no permitirían el celibato. Bueno, pues bien interesante escucharla a usted justamente hoy, cuando la Iglesia Católica, el Papa Francisco están allí nuevamente en el centro de la polémica, con unos feligreses cada vez haciendo más presión y exigiendo respuestas claras y también sanciones claras por parte de la Iglesia. Yarley García Castañeda, experta en temas de teología, nos ha acompañado hoy para hablar del tema. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.